Muy buenos días, el tema de hoy es saliendo de las estructuras. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 12, verso 5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Saliendo de las estructuras. ¿Cuántas veces usted y yo hemos mirado a la luz de la palabra que tenemos que salir de las estructuras mentales? Pero también estructuras que hemos venido nosotros mismos edificando. Estructuras en las cuales yo creo que Dios aquí me está hablando en esta palabra. Yo creo que con la oración que yo hago es suficiente. Yo creo que con leer la palabra es suficiente. No hago ayuno, no hago oraciones de intercesión, no cambio mis estructuras y como que sigo en lo mismo, pero no veo respuesta de Dios. Y hay personas que encontramos en las cuales dicen, pero es que yo le pido mucho a Dios, pero es que yo hago la oración. Una vez hablábamos de la oración de vanas repeticiones, vanas palabras. Es precisamente cuando no salimos de estas estructuras, unas estructuras en las cuales venimos inclusive con errores de nuestros antepasados. Como miramos cómo oraban nuestros antepasados, algunos iban a la iglesia católica, otros le rezaban el credo, el yo pecador, bueno, le rezaban a un santo, y como que veníamos de esas estructuras. Pero cuando venimos a leer la palabra encontramos que esas cosas no le agradan a Dios, que tenemos que tener una relación personal con Dios, una relación en la cual es Dios y yo. Esa relación la encontramos con la palabra, y la palabra encontramos así como esa relación nos la enseñó Jesucristo. La palabra de Dios, el mismo Señor Jesús nos enseña que Él y el Padre son uno solo. Pero ¿por qué Jesús no buscaba otro intermediario? Porque el único intermediario que Él encontraba era Dios, directamente esa relación personal con Dios. ¿Y por qué usted y yo no tenemos esa relación personal con Cristo Jesús? ¿Por qué no buscamos esa relación? Porque siempre estamos andando con nuestras estructuras, y las estructuras son las que no te dejan avanzar ni evolucionar. Por eso, ¿en cuáles de estos pensamientos se encuentra usted? Porque dice, los pensamientos de los justos son rectitud, pero usted como que es recto cuando le conviene, pero cuando no saca tajada, entonces serán pensamientos justos. Pero también dice los malos consejos de los impíos engaño. ¿Será que acepta un consejo de una persona impía? Mire que a veces no tanto son impíos. Hay veces son personas que dicen que conocen la palabra, pero son tramposos, son mentirosos, son engañadores, son falsos, son infieles. Y como que le hacemos caso a esa persona. Venga, ¿y por qué no vamos a la oración? Podemos recibir el consejo de una persona, no estoy diciendo que no, pero vayamos a la oración y le preguntamos al Señor si esto es tuyo, Señor. Dame claridad, porque si ese pensamiento o ese consejo que le dan en su corazón no hay paz, ¿será que es de Dios? Cuando la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu Santo hay libertad, y si está el Espíritu Santo debe haber libertad. Entonces, saliendo de las estructuras es, ¿qué es lo que lo tiene usted atado al pasado? ¿Qué es lo que lo tiene atado a estas estructuras mentales en las cuales no se ha desarraigado? De pronto la soberbia, el orgullo, la altivez, la prepotencia, la inseguridad, el temor. De pronto que lo tiene usted atado y como que no ha podido avanzar ni evolucionar. Pero usted dice, pero yo soy una persona que conozco de Dios, que yo busco de Dios, yo ando con Dios, yo busco de Dios en todo momento. Pero lastimosamente sus hechos, palabras y acciones dejan mucho que pensar si realmente depende de Dios. Porque es explosivo, es grosero, es malintencionado, es mal hablado. A veces grita, a veces una persona altiva, orgullosa, y como que ¿dónde está realmente lo que confía? Porque no se ha podido salir de sus estructuras mentales. Esas estructuras mentales están atadas a su viejo hombre, y ese viejo hombre no ha podido ser desligado. Aquí el Señor nos lleva a usted y a mí. ¿Cómo serán nuestras ligaduras o nuestras ataduras? Ya que si no cambiamos nuestros pensamientos, nuestros paradigmas, nuestras estructuras, esa relación con Dios es nula, es prácticamente vana, es escasa. Y esa forma de pensar a usted de mí nos lleva a vivir con doblez de ánimo, nos lleva a pasar una vida paralela en todos los ámbitos y en todos los sentidos, ya que toda la mentalidad que usted y yo tenemos es impuesta por el mundo, no viene de Dios, ya que si nos basamos en la novela, en el seriado, en la serie de Netflix, en las series de las plataformas digitales, ahí no está el Señor, ahí está lo que vende el mundo, lo que ofrece la sociedad. Pero cuando buscamos del Señor encontramos que realmente estamos llenos de estructuras. Ya no estoy de estructuras porque cuando le dice uno a una persona, ¿qué le habla el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo habla? ¿Quién dijo? ¿Pero cómo así que el Espíritu Santo habla? Porque no entendemos que estamos todavía en las estructuras mentales, y es porque no vamos a la luz de la palabra. Por ejemplo, encontramos en el libro de Hechos cómo se le reveló el Espíritu de Dios a los apóstoles. Dice la palabra que todos fueron guiados por el Espíritu Santo. Los apóstoles todos fueron guiados. ¿Por qué? Porque ellos recibieron la palabra que les dijo el Señor Jesucristo, ya que antes de partir el Señor Jesús les dijo a los apóstoles, os conviene que yo me vaya porque les enviaré
enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, el cual os guiará y llevará a toda verdad. Y así lo vemos en el libro de Hechos. Él los guió y los llevó a toda verdad por esa comunión, esa intimidad, esa cercanía que ellos tenían con la dirección del Espíritu Santo. Por eso encontramos a Pedro cuando el Señor le dice: ve a la casa, Nicodemo, que te están esperando. Ve, ¿cómo así? Pero si se supone que es una persona que no es del pueblo de Dios, ¿qué tengo que ir a hacer allá? Pero ¿cómo el Señor le hace aclarar esa convicción a Pedro? Porque la intimidad que tenía con el Señor, la intimidad con el Espíritu Santo, y salió de sus estructuras, ya que ¿quién era Pedro? Encontramos que Pedro era Simón. Dice que Simón es como una caña endeble, prácticamente se dejaba llevar por cualquier viento, pero ya cuando el Señor Jesús le cambia el nombre, le coloca a Pedro, que ya no se llamaba Simón, sino Pedro, dice que Pedro es roca, y fue esa roca firme, porque encontramos que la iglesia fue cimentada sobre Pedro, que la roca es Jesucristo. Entonces encontramos a un hombre totalmente transformado por el poder del Espíritu de Dios. Por eso, ¿qué es lo que a usted lo tiene todavía atado al pasado? Que de pronto usted dice: pero mi oración sí vale, pero mis pensamientos son pensamientos de bien y no de mal, pero de pronto mis conocimientos sí son del Dios y no son del mundo. Pero ¿cómo son sus acciones? ¿Cómo son sus decisiones? ¿Cómo son sus palabras? ¿Cómo es que usted guía y orienta a otras personas? ¿Será que es esas estructuras mentales en las cuales usted dice que está Dios, pero resulta que está en sus pensamientos y está en su voluntad? Por eso el Señor quiere llevarnos a usted de mí a ese cambio, esa transformación. Mire lo que dice por eso en el Proverbio 23:7: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Será que usted ha dado con este tipo de personas que le dice a usted que me lo invito a tomar algo, a comer algo, lo voy a invitar a la casa, y como que el corazón no está contigo porque como que lo mira mal o lo invita para decirle unas cuantas verdades, como dicen algunos, que le tengo que decir unas cuantas cosas? O sea, realmente su corazón no está en el Señor, pero su corazón es en el orgullo y la altivez. ¿A qué nos lleva a usted de mí? Que debemos salir de esas estructuras que a veces nos ata al pasado, esas estructuras en las cuales muchas veces nos hemos metido nosotros por creer que estamos siendo bien o estamos haciendo las cosas como le agrada al Señor, ya que nunca vamos a poder ser radicales hasta que usted y yo no tengamos nuestras propias convicciones, y esa convicción solamente se puede dar a la luz de la palabra, y a la luz de la palabra encontramos una convicción, una firmeza, una determinación en la cual el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, en que debemos depender del Señor a la luz de la palabra. Por eso es tan importante que a diario usted y yo meditemos, estudiemos la palabra. Usted no puede decir: es que yo voy con Dios, yo estoy con Dios. ¿Qué le habló hoy Dios en la palabra? ¿Será que leyó la palabra? Algunos se basan: yo leí una cita bíblica. Venga, o sea que usted solamente desayuna, no come once, no almuerza, no cena, solamente con la cita bíblica se alimentó. ¿Y por qué no leyó el capítulo? Mire lo que dice en el libro de 1 Pedro 1:14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Por eso, estando en nuestra ignorancia, es cuando andamos en nuestros propios deseos, pensamientos, situaciones, frustraciones. Es que lo que me hizo esta persona, es que yo todavía me acuerdo cómo me trataron, es que cómo me hablaron, es que lo que me dijeron. Y todavía se basa en eso, o sea, prácticamente no ha podido salir de esas estructuras y todavía tiene esa mente todavía en tinieblas, en oscuridad. Por eso miren lo que dice el verso 15, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Para ser santos en la manera de vivir tenemos que tener una reforma mental. Una reforma mental es con la palabra, con los ayunos, la oración, el clamor, la intercesión delante del Señor, pero que realmente haya un deseo, un anhelo, porque yo quiero salir de esas estructuras mentales, ya que al salir de las estructuras, a usted y a mí nos da libertad, nos da seguridad, nos da confianza, nos da paz, nos da su amor, nos da su palabra, nos da su verdad, nos da su voluntad. Por eso encontramos que en el Señor Jesucristo podemos ser libres de todas las estructuras que el mundo nos vende, pero también con las cuales fuimos criados. De pronto fuimos criados con estructuras en las cuales nuestra mente no avanza, no evoluciona, y como que hay una barrera mental, porque pronto usted lo criaron que era un vago, un perezoso, un bueno para nada, un flojo, muchas palabras que desataron nuestros padres sobre cada uno de nosotros. Usted nunca va a servir para nada, es que la mujer que va a conseguir, si usted le va a dar en la cabeza, pero es que el esposo que lo va a conseguir, usted va a conseguir, la va a maltratar. Y precisamente suceden cosas así. ¿Por qué? Por las estructuras, porque no salimos de esas estructuras. Es que eso fue lo que me enseñó mi mamá, es que así fue como me crió mi papá. Venga, entonces, a la vida cristiana, ¿cuál ha sido el cambio? ¿Cuál ha sido la reforma, la restauración que el Señor ha venido haciendo a través de su vida? Tenemos que entrar en ese cambio, esa transformación. Por eso es lo que lo dice en Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo le oro y le clamo y le pido al Señor que el Espíritu de Dios entre a su alma, a su mente, a su conciencia y reforme totalmente su mente, lo destruya de toda estructura mental que el enemigo haya puesto en su vida y traiga claridad y entendimiento a la luz de las Escrituras y la dirección del Espíritu Santo en Cristo Jesús.